denso, pero lo vamos a ir explorando poco a poco, no solamente en una sesión, porque va a requerir seguramente de un poco más de trabajo. ¿Ok? Entonces, si me permiten, voy a utilizar esta presentación. Voy a presentar de pantalla completa para ustedes. Y les agradezco mucho si pueden indicarme si esto se puede observar. Si ya se puede observar. Ahí estamos hablando del aprendizaje y las neurociencias. ¿Sí? Se ve. ¿Ya se ve? Perfecto, excelente. Sí. Muy bien, entonces vamos a hablar de esta conexión. Vamos a tratar un tema que es complejo, que básicamente a lo largo del siglo pasado ha tenido una gran influencia, porque desde el ámbito de la medicina, desde la neurofisiología, desde la psicología, la neuropsicología, se trata de explicar un poco cómo funciona el cerebro. Se trata de explicar cuál es esa conexión que hay especial entre las ciencias cognitivas y el aprendizaje. Entonces vamos a iniciar con una sección que llamamos neurofisiología y aprendizaje. Y bueno, inicio citando una idea escrita por dos grandes autores, dos autores que apreciamos mucho en el ámbito educativo y también de la psicología, ¿verdad? Que es Ernest Hilgard y Gordon Bower, que en 1977 escribieron un extraordinario libro que se llama Teorías del Aprendizaje. Y lo que nos dice en este libro es que nada es más cierto que nuestra conducta representa un producto de nuestro sistema nervioso. Y ven qué interesante, porque entonces aquí podemos hablar que algunas de las ideas que tenemos, por ejemplo, sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro, sobre la conducta, empezaron a ser integradas a partir del siglo XIX. Ahí hubo una gran participación de diferentes áreas de conocimiento como la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, la farmacobiología, la psicología misma. Y además, en esa época se consideraba que los nervios eran esos conductos que transportaban a todo el cuerpo los humores producidos por el cerebro y la médula espinal. Hasta que finalmente el microscopio contribuyó a que pudiéramos identificar la estructura celular del sistema nervioso. Van a aparecer nombres muy importantes que de hecho aprendemos desde la educación primaria, desde la educación secundaria. Hemos escuchado hablar del aparato de Golgi, por ejemplo, y Golgi es justamente un médico que va a aportar junto con Ramón y Cajal el planteamiento de la neurona como una unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Ahora, al mismo tiempo que esto pasaba en la física, el campo de estudio de la física, se empezaron a desarrollar estudios que conectaban esta noción de la parte biológica con la parte eléctrica. Por ejemplo, Galvani descubrió la bioelectricidad y aparecen con ello los primeros electrofisiólogos. Dubois, Raymond, Müller, Helmholtz van a comprobar el paso o el relevo de la actividad eléctrica de una neurona a otra neurona. Pero además, Bernard Heinrich Langwell van a añadir justamente a ese conocimiento las bases químicas que permiten explicar los mecanismos de transmisión de la información entre las neuronas. La secreción, la recepción de mensajeros químicos, de neurotransmisores en las regiones de contacto de sinapsis entre dos células nerviosas. Y bueno, ahí tenemos una muy bonita imagen de Ramón y Cajal, justamente utilizando el microscopio para realizar investigación sobre las células en el cerebro. Ya en el siglo XX, se van a considerar algunas ideas anteriores, yo llamaría ideas motivadoras, como la noción de reflejo, por ejemplo, de Descartes, que aparece muchos siglos antes, y que
Sherrington y Pavlov, finalmente, va a investigar los reflejos condicionados. Por otra parte, van a aparecer otros nombres importantes como Bartlett, como Tolman, como Miller, como Neisser, como Simon, que van a sentar las bases para la psicología de la cognición. Por ejemplo, Gazzaniga nos dice que el estudio de las neurociencias cognitivas lo que busca es poder determinar esos algoritmos que rigen el desarrollo, esa asociación funcional entre los elementos de las estructuras neurales, para poder generar la actividad fisiológica, cuya resultante es la percepción, la cognición, y para algunos, inclusive más allá, la conciencia. Koslin, por ejemplo, nos dice que las neurociencias tienen como meta poder determinar cómo funciona el cerebro y cómo se da lugar lo que comúnmente llamamos la actividad mental. De hecho, la palabra mente tiene muchas conceptualizaciones y una de ellas nos refiere a esa entidad inmaterial cuya función es controlar el comportamiento. Así aparecen los trabajos de Guma y también de Alcaraz. Bueno, pues este sistema nervioso al que estamos haciendo referencia está compuesto por un sistema nervioso periférico, donde tenemos un sistema nervioso somático, un sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso somático que controla las actividades voluntarias, el sistema nervioso eh, periférico autónomo que controla las actividades involuntarias y que puede ser justamente simpático cuando hablamos de la excitación, de la defensa, cargadas de adrenalina, justamente, y parasimpático, que sirve para amortiguar, para relajar, y que tiene que ver con la acetilcolina. Ahora, el sistema nervioso central, por otra parte, también se subdivide en dos partes muy importantes, la médula espinal y el encéfalo. Ahí el encéfalo, partes muy importantes son el cerebro, el tronco cerebral, que incluye el mencéfalo, las protuberancias, el bulbo y el cerebelo. Y dentro del cerebro, la corteza, los hemisferios y el encéfalo. Bueno, pues este sistema nervioso al que nosotros estamos haciendo referencia resulta fundamental para poder comprender varios aspectos ligados al proceso de desarrollo y de aprendizaje del ser humano. Vamos a ver cómo este sistema nervioso central tiene una conexión muy especial con los procesos de aprendizaje. Cómo también tiene una conexión muy especial con la propia construcción de las emociones y los sentimientos. Y particularmente ayuda a explicar en alguna medida las propias problemáticas que surgen cuando estudiamos el aprendizaje o la conducta. Bueno, entonces, una parte muy esencial, una parte muy importante es entender cuáles son las partes del cerebro. ¿Cuáles son las partes de este cerebro? Pues para hablar de las partes de este cerebro, estamos hablando, como aparece en este mapa, observemos por favor ahí, la médula espinal, el cerebelo, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Vamos a tratar de ubicar estas partes, vamos a tomar como una especie de flash de esta imagen y vamos a continuar. Vamos a dejar esta imagen un minuto para que ustedes puedan, en cierta medida, eh, apropiarla y continuamos. Muy bien. Después que hemos observado estas partes del cerebro, lo que sigue justamente es identificar otras partes, pero observemos estas partes que se localizan en un espacio un poco más escondido en nuestro cerebro, una parte un poco más ligada
hacia el centro y su planta baja. Ahí tenemos la corteza cerebral, que es la parte superior, pero en la parte más interior tenemos el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria, el tronco encefálico, y ahí tenemos el mencéfalo, el puente de Barolio, la médula espinal y, como podemos observar, el cerebelo. Vamos a tratar de poder identificar cada una de estas partes en el cerebro porque vamos a hablar de algunos procesos que tienen que ver justamente con el desarrollo, con el aprendizaje, pero utilizando una descripción basada en estos elementos. Y tenemos otro corte del cerebro que nos permite identificar, por ejemplo, la circunvolución del concíngulo, la epífisis, observémosla bien, y después observemos que también nos permite identificar el cerebelo, y ya en el tronco cerebral, el mencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, la médula espinal, el tálamo, el hipocampo, la hipófisis, la amígdala, el hipocampo, el quiasma óptico, los cuerpos mamilares, el fórnix y el cuerpo calloso. Ahí tenemos otro corte del cerebro, tenemos el núcleo caudado, la amígdala, el cerebelo, la médula espinal. Identifiquemos, por favor, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mencéfalo, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, el fórnix, el cuerpo calloso, la corteza cerebral, el cerebro y el núcleo caudado. Es el mismo cerebro, pero ahora con un corte de plano coronal. Ahora observemos que tenemos otra imagen del cerebro, pero solamente poniendo atención en el sistema límbico. Por ejemplo, el núcleo anterior al tálamo, el lóbulo frontal, la comisura anterior, la comisura del fórnix, el cuerpo mamilar, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, el cuerpo amigdalipo, el lóbulo temporal, el uncus, y podemos observar nuevas partes de esto que comúnmente llamamos el sistema límbico. Y bueno, esta imagen que es muy interesante porque nos permite identificar la médula espinal con cada de sus elementos a lo largo de todo el cuerpo, pero también nos permite identificar cuál es la conexión que tiene con otros órganos, ¿sí? Observemos cómo cada médula, por ejemplo, habla de dilata la pupila, acelera el latido cardíaco, acentúa las contracciones, inhibe la actividad, estimula la liberación, por ejemplo, de glucosa del hígado, permite la secreción de adrenalina y noradrenalina en el riñón y las glándulas suprarrenales, relaja la vejiga, por un lado, hablando de esta conexión que tiene con el sistema
nervioso simpático. Y por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, que contrae la pupila. Podemos observar cómo aminora el latido cardíaco en relación con el corazón, estimula la actividad con relación al estómago, al páncreas, estimula la vesícula biliar con relación al hígado, a la vesícula biliar, contrae la vejiga, ¿sí? Entonces, podemos observar cómo eh, cada parte del sistema nervioso, cada parte de esta médula espinal tiene una conexión muy natural, podríamos decirlo, con cada una de las demás partes del cuerpo humano. Bueno, de hecho, si nosotros dividimos el cerebro en dos partes, en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, podemos encontrar diferencias y características más interesantes. Dentro del hemisferio derecho, que es más emocional, que es artístico, que es el analógico, ahí está la música, el espacio, la geografía, la simultaneidad, la síntesis, la intuición, lo concreto, la imaginación. Es receptivo, ahí se plantea el humor, la innovación, la creatividad, la subjetividad y, por qué no decirlo, también aquellas emociones que nos generan estados de malestar. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es más racional, es numérico, es digital, tiene esa conexión con el lenguaje, el tiempo, la historia, es sucesivo, tiene esta conexión con el análisis, es lógico, racional, es abstracto, es deductivo, es activo, es serio, eh, se puede conectar con la noción de esfuerzo, de repetición, de objetivo y también de generar estados de bienestar positivos. Bueno, entonces podemos hablar un poquito más del cerebro. Claro que sí. El cerebro, de inicio podemos mencionar que está dividido en dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, en una zona delantera que llamamos el lóbulo frontal, una zona trasera que está compuesta por tres lóbulos, el parental, el temporal y el occipital. Ahora, debajo de esa parte, ¿qué es lo que tenemos? El cerebelo. Más en el interior está la médula, está el puente, hablando de que este incluye la formación reticular, y además ahí se constituye el tronco cerebral, donde tenemos el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso y otras áreas que vamos a estudiar a lo largo de este diplomado. Ahora, el cerebelo y cerebro tienen capas superficiales que son relativamente delgadas de sustancia gris y que además poseen regiones internas de sustancia blanca. Estas regiones de sustancia gris les llamamos justamente corteza cerebral y corteza cerebelar, refiriéndonos a aquellas que tienen sustancia blanca. En la sustancia gris, ahí es justamente donde parece que se ejecutan las principales tareas computacionales. ¿Sale? Mientras que en la sustancia blanca, ahí estamos hablando un poco de esas fibras nerviosas que transportan señales de una parte del cerebro a otra, ¿sí? Bueno, entonces me gustaría que planteáramos un primer ejercicio. Si les parece bien, este primer ejercicio podría ser tratar de hacer un mapa de nuestro cerebro. Vamos a tratar de hacer, de hecho, dos mapas, si ustedes están de acuerdo. No sé si, maestras, no sé si tengamos por ahí a nuestro alcance algún lápiz y colores. Ustedes me comentan. Sí, maestro. Solamente algunos colores, no demasiados colores. Al menos vamos a necesitar unos 5 o 6 colores. Bien. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Perfecto. Entonces, bueno, yo les invitaría a que tomáramos este dibujo, este diagrama que aparece acá donde dice partes del cerebro, y nos tomáramos unos 5 minutos para que pudiéramos elaborar, desarrollar este diagrama en nuestro cuaderno en una hoja en blanco. Por favor, si son tan amables. Esta actividad lo que busca finalmente es recordar cuáles son las partes que conforman el cerebro. En este caso, estamos hablando de los lóbulos y finalmente el cerebelo y la médula espinal. Entonces, voy a pedirles, si son tan amables, voy a dejar esta imagen aquí, vamos a dar unos 5 minutos. Y me gustaría, de ser posible, que en esa misma imagen, ojalá fuera posible, pudiéramos también poner estas otras partes, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria,
el mencéfalo, el puente del Barolio, la médula espinal, etcétera. Entonces, ¿qué les parece si dejo unos 3 minutos esta parte de acá donde aparecen los lóbulos? Les pido que no los coloreen todavía, que nada más hagan como el marco de la división y después paso a la siguiente diapositiva para que ahí puedan incluir las otras partes importantes que vamos a hacer. Y si están de acuerdo, podemos enviar nuestro dibujo justamente por medio de nuestro grupo de WhatsApp para que lo podamos conservar. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. A ver cómo Perfecto. sale. Entonces, vamos a dar atrás. Claro que sí, va a salir muy bien. Entonces, vamos a dar atrás y vamos a dar estos 5 minutos, primero 3 minutos para que puedan tomar esta parte y después otros 3 minutos finalmente para la otra. Entonces, si me permiten, yo voy a aprovechar para ir por una pequeña taza de café. Voy a apagar el audio estos 3 minutos y las dejamos trabajando un momento. Ya no se ve la imagen, maestro. ¿La quitó? Ahí está, ya, gracias.
Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Ya terminamos? ¿Qué les parece? ¿Ya está listo? ¿O necesitan un poquito más de tiempo? ¿Maestras? Pienso que un poquito más de tiempo, maestro. Es Un combinar poquito los más dos, de tiempo. ¿verdad? Así es combinar los dos. ¿Les Sí, parece ¿verdad? bien Ok. unos Mm, 3 minutos más adicionales? sí, sí, está bien, 3 Perfecto. minutos. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Pudimos terminar, maestras? Más o Pienso menos. que sí. Más o menos, muy bien. Una pregunta, ¿pudieron tomar una captura de pantalla para enviarlo como tarea tal vez al grupo de WhatsApp? ¿Sí? ¿Dibujo? Ajá, es Todavía no decir, le tomamos la foto. Ahorita- a ver, entonces si gustan, a ver, ahí lo pongo para que puedan ujú, tomarle la fotografía, si son tan amables, y así ajá. podemos hablar de las conclusiones de esta primera sesión donde estamos empezando a hablar del cerebro. Es importante esta parte porque a través de esta conceptualización del cerebro y de la mente es de la cual nos vamos a permitir hablar sobre las dificultades de aprendizaje, sobre los diferentes comportamientos. Creo que ahí hay una parte bastante interesante. Muy bien. Es decir, vamos a tratar de verlo desde una perspectiva en primera instancia de carácter neuropsicológico, después de carácter psicológico y finalmente de carácter educativo. Y entonces ahí vamos a encontrar muy seguramente una manera distinta de presentar tal vez esta información en este diplomado con respecto a otros estudios que a veces se pueden hacer en educación especial. Muy bien. Entonces, si ustedes me permiten, ¿ya están listas? ¿Puedo pasar la lámina? Sí, Sí. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos estas imágenes del cerebro muy interesantes. Nuestra tarea va a ser entonces enviar esta imagen al grupo de WhatsApp. Y bueno, solamente quería pasar 2 láminas más para empezar a hablar de estos hemisferios, ¿no? Por una parte, de esta idea de la corteza cerebral que está asociada a funciones muy específicas. Por ejemplo, la corteza visual, que es esa región que está entre el lóbulo occipital y que está en la parte trasera del cerebro y que está relacionada justamente con la recepción e interpretación de la visión. Podríamos decir que ahí, justamente en esa parte, es donde se interpretan las señales que preceden, que provienen de los ojos. Ahora, por otro lado está el hemisferio cerebral derecho, que está relacionado con el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo, que está relacionado con el lado derecho del cuerpo. Ahora, la corteza visual, ¿sí? En el lado derecho está asociado con el lado izquierdo del campo visual, en los dos ojos, y el lado izquierdo está asociado con el lado derecho del campo visual de los dos ojos. Podemos decir entonces que los nervios salen de un lado derecho de la retina de cada ojo y deben de ir a la corteza visual derecha, ¿sí? Esto es por el hecho de que la imagen en la retina está invertida. Y los nervios que salen del lado izquierdo de cada ojo deben de ir a la corteza visual izquierda. Entonces, se forma un mapa muy interesante que está definido del lado derecho del campo visual de la corteza derecha y otro mapa del lado derecho del campo visual de la corteza visual izquierda. Ahora, las señales en los oídos también se cruzan, ¿sí? De manera contraria en el cerebro. El olfato, por ejemplo, es una excepción a esta regla de la vista y de los sonidos. Podríamos decir que la corteza olfativa derecha está situada en la parte frontal del cerebro que está relacionada principalmente con la ventana derecha de la nariz y la parte izquierda con la ventana izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a ir estudiando en primera instancia un poco más sobre nuestro cerebro, un poco más sobre los modelos de la mente que tenemos. Y finalmente, como hemos comentado, vamos a hablar de aspectos psicológicos y de aspectos educativos. Yo les agradezco mucho su participación en esta sesión que nos permite dar continuidad al diplomado. Y aprovecho este espacio para preguntarles si este horario de los días viernes a las 6 de la tarde es un buen horario para ustedes. Y si ustedes están así de acuerdo, podríamos seguir trabajando en este horario, considerando, sobre todo considerando el hecho, y si ustedes así lo permiten, están de acuerdo, que nos viéramos todos los viernes, es decir, no cada 15 días, sino preferentemente cada 8 días, para ir avanzando ahí poco a poco en lo que resta.
¿Se les complica el jueves, maestro? Ah, puede ser el jueves perfectamente. ¿A ustedes Lo que les pasa es que gustaría? los viernes nos vamos con nuestros papás, como ya Sí, son de edad avanzada, nos vamos a cuidarlos el fin de semana y nos tienen vamos las ustedes dos, por eso se nos tienen dificulta pues un ustedes poquito más toda el la viernes. razón. ¿Qué les parece entonces el jueves a las 7? ¿Les parece bien? Sí, a mí no hay ningún inconveniente. Sí, está bien. Perfecto, entonces nos vemos el próximo jueves y si no tienen inconveniente, además del trabajo en plataforma, que vamos a revisar la siguiente sesión, vamos también a ir trabajando en estas sesiones de manera que nos podamos reunir cada 8 días y que nos permita ir avanzando. ¿Les parece bien? Muy bien, Está bien. maestro, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Este fue entonces el inicio de una segunda etapa en el diplomado y de antemano les agradezco profundamente que nos acompañen. Deseo que tengan una muy buena noche y un buen descanso. Muchas gracias. Gracias, Gracias igualmente. No olviden enviar la tarea al grupo de WhatsApp, por favor, ¿sí? Muchas gracias. Ahorita mando el Gracias. relato que me salió. Claro que sí, no se Gracias. preocupen. Hasta luego, buena noche. Bye, bye. Buenas noches. Buena noche. Buenas noches. Muy buena noche.